Bienvenidos a Robima Matemáticas con el profe Robinson. En el día de hoy les explicaré el concepto de función, elementos y sus diversas formas de representación. Al finalizar el video estarás en capacidad de comprender e interpretar el concepto de función. Empezaré definiendo la función como una regla o correspondencia entre dos conjuntos A y B que asigna a cada elemento del conjunto de partida A uno y solo un elemento en el conjunto de llegada B. Generalmente, para nombrar una función se usan letras minúsculas, como F, G y H, entre otras. Además se escribe f de A en B para indicar que la función se ha definido del conjunto de partida A en el conjunto de llegada B. A representa el conjunto de partida y B representa el conjunto de llegada. Luego, si X pertenece a A y Y pertenece a B, la expresión Y igual a f de X, entonces se dice que X está relacionado con Y mediante la función f y se lee Y es igual a f de X. A Y se le denomina imagen de X mediante f. La representación de la flecha nos indica una imagen. La figura muestra la representación de una función f mediante un diagrama sagital. A X se le denomina variable independiente y a Y se le denomina variable dependiente, ya que el valor que toma depende del valor de X. En una función f de A en B se distinguen los siguientes elementos: dominio, codominio y rango. En la gráfica podemos observar un diagrama sagital o grafo, que es el conjunto formado por todas las parejas ordenadas de la forma X, Y, en el cual el dominio es el conjunto de partida A de la función. Se simboliza DOM-F. El codominio es el conjunto de llegada del conjunto B, se simboliza COD-F. Y el rango es el conjunto formado por los elementos del codominio, que son la imagen de los elementos del dominio, se simboliza RANF. También podemos entender que en una pareja ordenada de la forma X, Y, la variable X pertenece al dominio de la función y Y pertenece al rango de la función. Para nuestro ejemplo, el dominio está formado por cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto de partida, el conjunto A, es decir, los elementos 1, 2 y 3. El codominio son todos los elementos que hacen parte del conjunto de llegada, el conjunto B, es decir, los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Y el rango son aquellos elementos que son imágenes de algún elemento del conjunto, es decir, los elementos 2, 4 y 6. Ahora les explicaré las diversas formas de representar una función. Una función puede ser representada en forma verbal, por medio de una fórmula, una tabla de valores o por medio de una gráfica. La forma verbal es la relación entre las variables que se realiza por medio de un enunciado, es decir, una descripción con palabras. Veamos el siguiente ejemplo. En un triángulo isósceles, la medida del ángulo desigual se puede modelar por medio de la función. El valor del ángulo desigual se obtiene de restarle a 180 grados el doble de la medida del ángulo igual. Podemos observar la descripción de la función en palabras. Como una fórmula, es la expresión algebraica de la función. Esta expresión se simboliza Y igual a f de X, donde X es la variable independiente y representa los elementos del dominio de la función, y Y es la variable dependiente que representa los elementos del rango de la función.
Para nuestro ejemplo, la función está definida por la expresión f de x igual a 180 menos 2x. Con una tabla de valores. Es un arreglo con dos filas. En la fila superior se ubican los valores que toma la variable independiente. Y en la fila inferior se ubican los valores que se obtienen para la variable dependiente. Cuando x toma el valor de 15, se obtiene como resultado al reemplazar en la función f de x el valor de y de 150. Y así sucesivamente se encuentran los otros valores para y o f de x. Por medio de una gráfica. Puede ser representada en forma de diagrama sagital, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, o en un plano cartesiano, en el cual se ubican los elementos del dominio en el eje horizontal y los elementos del codominio en el eje vertical. Para nuestro ejemplo, obtenemos la siguiente representación gráfica para la función f de x igual a 180 menos 2x. Una función se puede representar con cualquiera de estas cuatro formas, aunque en ocasiones se escribe mejor de una forma que de otra. Veamos algunos ejemplos donde comprendemos mejor cada uno de los conceptos vistos anteriormente. Como ejemplo 1, dados los conjuntos, conjunto de partida A, 1, 2, 3, 4, 5, conjunto de llegada B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se define la función de A en B tal que y es el doble de x. Para este ejemplo vamos a resolver los siguientes interrogantes. Como primero, escribir las parejas ordenadas de la función. Como segundo, realizar un diagrama sagital para representar la función. Iniciemos respondiendo la pregunta número 1. Lo primero que debemos hacer es llevar la función de la forma verbal a la forma de expresión algebraica o fórmula. Tenemos la expresión y es el doble de x. Al llevarlo en forma de fórmula nos queda la expresión y igual a 2x. Para calcular las parejas ordenadas debemos reemplazar cada uno de los valores encontrados en el conjunto de partida en la función y igual a 2x y relacionarlos con los valores presentados en el conjunto de llegada, de forma que se puedan organizar pares ordenadas de la forma x, y, así que empecemos. Si x tiende a 1 o toma el valor de 1, entonces reemplazamos el valor de x por 1 en la expresión y igual a 2x, quedando y igual a 2 que multiplica 1 y al desarrollar el producto obtenemos como resultado 2 por 1, 2. Si x tiende a 2, entonces nos queda de que y es igual a 2 por 2. Desarrollando el producto, 2 por 2 obtenemos como resultado para y 4. Si x es igual a 3, entonces nos queda que y es igual a 2 por 3. Desarrollando el producto 2 por 3 obtenemos como resultado para y 6. Si x es igual a 4, entonces nos queda que y es igual a 2 por 4. Desarrollando el producto 2 por 4 obtenemos como resultado para y 8. Si x es igual a 5, entonces nos queda que y es igual a 2 por 5. Desarrollando el producto 2 por 5 obtenemos como resultado para y 10. Pasamos a escribir los pares ordenados formados de la función y igual a 2x. Debemos tener claro que las parejas ordenadas se escriben dentro del signo de las llaves y se separan entre sí por la coma. Las parejas ordenadas para el ejemplo son: si x tiende a 1, se obtiene como resultado y 2, es decir, 1,2. Cuando x tiende a 2, se obtiene como resultado en y 4, es decir, 2,4. Cuando x tiende a 3, se obtiene como resultado en y 6, es decir, la pareja 3,6. Cuando x tiende a 4, y toma el valor de 8, es decir, la pareja ordenada 4,8. Cuando x tiende a 5, y toma el valor de 10, es decir, la pareja ordenada 5,10. Podemos observar, la pregunta número 2 nos pide representar la función en el diagrama sagital.
Tomamos el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B e indicamos que tenemos la función f de A en B como nos muestra la figura. Como primera pareja ordenada, observamos que el número 1 del conjunto de partida tiene como imagen el número 2 en el conjunto de llegada. El número 2 tiene como imagen el número 4. El número 3 tiene como imagen el número 6. El número 4 tiene como imagen el número 8. El número 5 tiene como imagen el número 10. Podemos observar que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada, cumpliendo con la definición de función. El dominio de la función son los elementos que se encuentran en el conjunto de partida. Para nuestro ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. El rango de la función son los valores que son imágenes de algún elemento del conjunto de partida, es decir, los números 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos como ejemplo 2 la función y igual a x más 1. Si la función f de a en b, teniendo como conjunto de partida a 1, 2, 3 y como conjunto de llegada b 1, 2, 3, 4, 5. Resolver las siguientes preguntas. Primero, escribir las parejas ordenadas de la función. Segundo, realizar un diagrama sagital para representar la función. Para encontrar las parejas ordenadas, tomamos la expresión y igual a x más 1 y reemplazamos cada elemento del conjunto de partida en la expresión de la siguiente forma. Si x toma el valor de 1 y al reemplazar el valor de x en la función y igual a x más 1, nos quedaría y igual a 1 más 1. Al sumar 1 más 1 tenemos como resultado para y 2. Si x es igual a 2 y al reemplazar el valor de x en la función y igual a x más 1, nos quedaría que y es igual a 2 más 1. Al sumar 2 más 1 obtenemos como resultado para y 3. Si x es igual a 3 y al reemplazarlo en la función nos quedaría que y es igual a 3 más 1 y al sumar 3 más 1 es igual a 4, que es el resultado para y. Ahora pasamos a escribir las parejas ordenadas de la función y igual a x más 1. En este caso, cuando x toma el valor de 1, y el valor de 2, la pareja ordenada 1,2. Cuando x toma el valor de 2, y el valor de 3, la pareja 2,3. Y cuando x toma el valor de 3, y asume el valor de 4, es decir, la pareja ordenada 3,4. La pregunta número 2 nos pide representar la función en el diagrama sagital. Tomamos el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B e indicamos que tenemos la función de A en B, como nos muestra la figura. Como primera pareja ordenada observamos que el número 1 del conjunto de partida tiene como imagen el número 2 en el conjunto de llegada. El número 2 tiene como imagen el número 3. El número 3 tiene como imagen el número 4. Podemos observar que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada, cumpliendo con la definición de función. El dominio de la función son los elementos que se encuentran en el conjunto de partida, es decir, los números 1, 2 y 3. El rango de la función son los valores que son imágenes de algún elemento del conjunto de partida, es decir, los valores 2, 3 y 4. Vamos ahora a entender con ejemplos prácticos los procedimientos para identificar si una relación es una función. En parejas ordenadas, en diagrama sagital, en una tabla de valores o en una representación gráfica en el plano cartesiano. Primero, cuando nos piden definir si las parejas ordenadas que se encuentran en una relación cumplen con ser función o no. Para definir que sea una función, debemos tener en cuenta que no se repita ningún valor en la primera componente del par ordenado. Para el ejemplo 1, podemos observar que los valores de la primera componente
en los pares ordenados son 1, 2, 3 y 4. Es decir, no se repite ningún elemento. Por lo tanto, esta relación es una función. Para el ejemplo 2, podemos observar que los valores de la primera componente en los pares ordenados son 2, 2, 3 y 5. Aquí podemos observar que se repite el número 2, por lo tanto, esta relación no es una función. Segundo, si nos piden definir por medio de diagramas sagitales si una relación es una función o no. En este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta la definición de función, que cumpla con lo siguiente: que a cada elemento del conjunto de partida le corresponda uno y solo un elemento en el conjunto de llegada. En otras palabras, que cada elemento del conjunto de partida tenga solamente una imagen. En el ejemplo 3 podemos observar que el número 1 tiene solamente una imagen, que el número 2 tiene solamente una imagen y que el número 3 tiene solamente una imagen. Por lo tanto, esta relación es una función. En el ejemplo 4 podemos observar que el elemento A del conjunto de partida tiene dos imágenes, el número 1 y el número 4. Por lo tanto, esta relación no es una función. Tercero, si encontramos una tabla de valores y nos piden definir si esta relación es una función o no. En este caso, verificamos que no se repitan valores para la primera componente, es decir, en la fila asignada para los valores de x. Para nuestro ejemplo, encontramos el número menos 2 dos veces en los valores asignados para x. Por lo tanto, esta relación no es una función, ya que menos 2 tiene dos imágenes que son menos 5 y menos 8. Cuarto, si tenemos una gráfica en el plano cartesiano, ¿cómo definir si una relación es una función o no? Aquí empleamos la regla de trazar una recta vertical en cualquier parte de la trayectoria de la gráfica de la relación. Si ésta se intersecta en dos o más puntos, nos indica que la relación no es una función. En el ejemplo 6, al trazar rectas verticales, podemos observar que siempre se van a intersectar en un solo punto. Por lo tanto, esta relación es una función. En el ejemplo 7, al trazar rectas verticales, podemos observar que se intersectan en más de un punto, por lo que quiere decir que esta gráfica no cumple con ser una función. Con este ejemplo les explicaré la forma de representar gráficamente una función de variable real y igual a f de x. Nos pide realizar una tabla de valores y trazar un bosquejo de la gráfica de la función f de x igual a x a la 2 menos 2x. Como primer paso, diseñamos una tabla de valores con algunos valores para x. Para nuestro ejemplo, voy a tomar los siguientes valores: menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Luego, se reemplaza cada valor asignado para x en la función f de x igual a x a la 2 menos 2x de la siguiente forma. Para calcular f de menos 2, se reemplaza el valor de x por menos 2 en la función, quedando menos 2 a la 2 menos 2 que multiplica menos 2. Se resuelve la potencia, menos 2 al cuadrado daría 4 positivo y menos 2 por menos 2 daría 4. Desarrollamos la suma obteniendo como resultado para y igual a 8. Es decir, cuando x toma el valor de menos 2, y se asigna el valor de 8. Para calcular el valor de f de menos 1, se resuelve la potencia menos 1 al cuadrado y el producto menos 2 por menos 1 es igual a 1 menos 1 al cuadrado daría 1, menos 2 por menos 1 da como resultado 2 positivo. Y al sumar obtengo como resultado para y 3.
Es decir, cuando x toma el valor de menos 1, y asume el valor de 3. Para calcular f de 0, reemplazamos el valor 0 en la expresión, quedando 0 al cuadrado menos 2 que multiplica 0. 0 al cuadrado me daría 0, menos 2 por 0 daría 0. 0 menos 0 obtenemos como resultado para y 0. Es decir, que cuando x toma el valor de 0, y asume el valor de 0. Para calcular el valor de f1 positivo, reemplazamos el 1 donde está la variable x, quedando 1 al cuadrado menos 2 que multiplica 1. 1 al cuadrado da como resultado 1. Menos 2 que multiplica 1, obtenemos como resultado menos 2. Al reducir términos, 1 menos 2 obtenemos como resultado. Es decir, que cuando x toma el valor de 1, y toma el valor de menos 1. Para calcular el valor de f2 positivo, reemplazamos el valor de 2 en la variable x, quedando 2 a la 2 menos 2 que multiplica 2. Esto es igual a 2 a la 2 daría 4, menos 2 por 2 daría 4, y 4 menos 4 obtenemos como resultado 0. Es decir, que cuando x toma el valor de 2, y toma el valor de 0. Para calcular el valor de f de 3 positivo, reemplazamos 3 en la expresión, quedando 3 al cuadrado menos 2 que multiplica 3. Eso es igual a 3 al cuadrado, da como resultado 9, menos 2 por 3 positivo, tenemos como resultado menos 6. 9 menos 6 obtenemos como resultado 3. Es decir, que cuando x toma el valor de 3, y toma el valor de 3. Por último, ubicamos los puntos en el plano cartesiano y realizamos el bosquejo de la función. Para nuestro ejemplo, la gráfica de la función f igual a x a la 2 menos 2x es, y obtenemos como resultado una parábola, ya que estamos tratando una función cuadrática.